aprender de eso. Y vamos a leer aquí en capítulo 37 y empezamos con el primer verso. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morada su padre, en la tierra de Canaán. Verso 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de ¿lo pronuncio bien, mi hermano? Bila, gracias. Y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y verso 3 dice, aquí importante ver este verso, lo que dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y yo he visto que han hecho videos, la historia de José, y lo ponen con un saco así bien de muchos colores, y pues para que los niños les guste ver. Pero aquí habla de cómo tenía favor José. Y dice verso 4, y dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Qué dice, hermano? Lo amaban más ellos también. Lo aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Hermano, yo hace años atrás, cuando estaba leyendo una vez más esos años atrás, me hizo recordar de mi propia niñez. Y yo le mencioné poquito al hermano Bernardo. Y pues no pienso que mis hermanos no van a ver aquí lo que hablo. Nomás tengo la hermana Irma aquí. Pero hermanos, mis hermanos me hacían bien difícil mi vida. Yo no sé por qué, pero les gustaba hacerme enojar. Y yo también me gustaba enojarme. Entonces pues salía bien. Pero me recuerda eso de la historia, cuando dice aquí: no estoy diciendo que mis hermanos me aborrecían. No, nunca les he preguntado, no sé. Tendría que preguntarles primero. Pero dice aquí: más que a todos sus hermanos, su padre lo amaba, y le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Quién le va a gustar oír eso, hermano? De sus hermanos. Si ya lo aborrecían, ¿qué estaba diciendo? Que él era el superior y ellos iban a estar ahí para humillarse delante de él. Si ya lo aborrecían sus hermanos, y luego él les dice: escuchen mi sueño, pues ¿qué iban a pensar? Ay, qué buen sueño tuviste. No, nos gustó tu sueño. Pero no, sabemos que no fue así. Dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Le preguntaron. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero hermanos, nosotros entendemos, que hemos conocido esta historia de José, la palabra de Dios, que todo era un plan de Dios. Todo era un plan de Dios, de cómo usar José. Y dice en verso 9: y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Gloria a Dios, qué tremendo lo que soñaba José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y el padre le respondió, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Como que ya estaban entendiendo casi lo que iba a ocurrir, porque ya sabemos dónde llegó José y a qué lugar llegó el Señor, dónde lo puso. Y dice verso 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, y ven, y te enviaré a ellos
Y él respondió, heme aquí. ¿Qué dice? Aquí estoy, padre, mándame. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y verso 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a darle un abrazo. Porque aquí está, dice, conspiraron contra él para matarle. Qué tremendo, hermanos. Sus propios hermanos conspiraron. ¿Por qué? Porque estaban lejos de casa, no estaban ahí con su padre, y dijeron, esta es la oportunidad, aquí pues podemos matarlo. Conspiraron. It says, when they saw him, they said, and when they saw him afar off, in verse 18 it says, even before he came near to them, before he even got close to him, it says they conspired against him to slay him. Why? Because they had so much envy. They were envious, they were jealous, they were angry with him, that his own brothers conspired against him. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Y me recuerdo que a mí mis hermanos también me ponían sobrenombres. No eran buenos, pero me ponían sobrenombres. Mejor no voy a decir cuáles son. Voy a guardarme eso. Dice, ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaremos sangre. Dice, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mira, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y descubramos su muerte? Venid y mandémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José del cisterna y le trajeron arriba. ¿Y qué hicieron, hermanos? Le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Qué tremendo. This is the life of Joseph. The life shows us here that we read the God's purpose, because everything was getting in place. His brothers thought they were going to do him in. They didn't want to kill him, but they wanted him afar. They got together, they conspired first, well, let's kill him. But then his brother said, no, let's not do that. We don't want to have his blood on our hands. What do we do? They saw this group of Ismailites coming. They said, well, let's sell him to him. They take him. Why? Because it was into slavery. They said, he'll leave away, he'll go away, and we'll never have to see him again. We'll never have to hear of his dreams again. We'll never have to see his coat of colors again. So they conspired against him, but we see here that God had a plan in all this. He had a greater purpose in Joseph's life than what his own brothers understood. Because what looked like betrayal here, like suffering, really was a divine preparation that God had in mind for Joseph. Porque vemos aquí, hermanos, se mira como algo terrible.
que los hermanos tenían, conspiraron y decían, vamos a terminar con nuestro hermano. Pero todo un plan de Dios, un plan divino que Dios tenía para su hijo, José. Vemos cómo las manos de Dios, hermanos, muchas veces nosotros no vemos el plan de Dios y pensamos, no nos va bien, esto no está en su lugar, esto, ¿qué propósito hay en esto? Pero Dios tiene en todo nuestra vida. Quizás cosas se miran que no van bien, como ¿por qué Dios permite esto en la vida? Y quizás alguien piensa, pues ¿cómo esto es bien para mí? Pero Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y sus hijas. Y aquí lo vemos en la palabra de Dios con José, que Dios tenía un plan. God had a plan. Why? Because we read, where we just read in chapter 37 verse 3, that he was favored by his father. What did it say? Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him, even the father made him a coat of many colors. He was favored by God, and he was favored by his father. And we see here, when God favors you, God has a plan for you. Estaba favorecido por su papá. Por eso dice en verso 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Su papá lo favoreció, y es lo que vemos en verso 3. So what does it tell us? That Jacob loved Joseph more than his brethren, more than his other children. God given dreams, sometimes people doubt them before they are trusted. God was already giving dreams to Jacob of Joseph, to what plans he had in his life. The Lord finds a way to show us his plans, to teach us of his plans, but we have to be open to receive them as well. So we see, and we read the story here, that Joseph was cast into a pit by his own brothers. And according to the Bible, and all we read, what does the pit represent? It represent rejection and isolation. That's what they wanted. They wanted to reject their brother. They wanted him far away. They didn't want him around. That's why they threw him in the pit. But the pit couldn't hold him down. The pit is not the end of the story, as we see. God sometimes uses those instances to prepare us for a better place that he has in mind. Because we see in the story of Joseph that he might have started in the pit, but according to the word of God, where did he end up? In the palace. Vemos la historia de José, que ahí cuando sus hermanos lo metieron a ese hoyo, ahí, según era la historia de él, pero no terminó la historia de él ahí, porque ya sabemos cómo termina la historia. ¿Dónde acabó José? ¿Dónde llegó? En un palacio. Los planes de sus hermanos eran terminar con él, pero Dios tenía otros planes. Y así también Dios obra en nuestra vida. The same way that God worked in the life of Joseph, the Lord today, he works in our lives. Sometimes we feel like we're in the pits. That was an old word that was used when I was young. Like if you felt bad, you said, oh, I'm in the pits. Today it's not used, it's an old expression. Meaning, where do they get it from? From the word of God, from where they put Joseph in the pit. Because there was no worse place than being in the pit. But we see the story of Joseph, that from the pit, the Lord took him out of the pit and sent him to the palace. Vemos la historia de José, que Dios no lo dejó ahí, y no lo dejó en el plan de sus hermanos. Dios tenía un plan mayor para él. So he went on to Egypt. As they brought him, siguió el camino. Y seguimos leyendo. Dice, verso 29, dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y dice, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, la mancharon con sangre. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces sacó
rasgó sus vestidos y puso sus cilicios sobre sus lomos y guardó su luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron, ahora dice, a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. So he went from the pit to being sold to the Ishmaelites, to the Midianites, to the end when he was sold to Egypt, as we see here in verse 35, and it says, and all his sons and all his daughters rose up to comfort him, his father, because they told him he had been killed. And it says, and he says here, it says, for I will go down into the grave unto my mourning. Thus his father wept for him, in verse 35. And then verse 36, and it says, and the Midianites that had bought him earlier from his brothers, they sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of the Pharaohs and captain of the guard. So where did Joseph end up? There in the palace. As we see here, we read the word of God, the Pharaoh's palace. ¿Dónde llegó? Hasta el palacio con el faraón. Imagínense, hermanos, se conecta el sueño. Poco a poco vamos viendo cómo se conectó el sueño, los sueños que tuvo José. ¿A dónde llegó? Al palacio. De tener, dijo, como él, parado y sus hermanos inclinados. Porque sabemos, sigue la historia, ¿verdad? Todos nos reconocemos, todos la recordamos. Does everybody remember the story of Joseph? They would say Joseph in the Technicolor coat, because they would say Technicolor because of all the colors he had. So we see here he started out with having dreams, and his brothers were not happy about it, and they came up with a plan to get rid of him. But the Lord was working in the middle of all of those plans. The Lord's hands was there working to put him in the place that he wanted him to be in. He took him all the way up to the palace with the Pharaoh. God had a purpose in all this. The things that happen don't just happen for whatever reason. ¿Verdad, hermanos? En nuestra vida, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Unas veces no entendemos. Aquí vemos la historia de José, de uno, de otro, de estar vendido, y otra lo venden otra vez, y al final llega al palacio, llega al faraón. Dios tiene un plan. Muchas veces no sabemos cómo va a llegar. Entonces tenemos que nomás seguir confiando en Dios, sabiendo que Dios para sus hijos, Él tiene un lugar preparado para sus hijos, un lugar bueno, un lugar especial. Tiene un futuro para sus hijos bueno, pero muchas veces tenemos que pasar por luchas y pruebas para llegar al lugar donde Dios quiere ponernos. Y en medio de esas luchas y pruebas no siempre es fácil. No siempre es fácil. It's not always easy to understand God's plan. Because here, as we read the scriptures, we see, well, what's good come out of it? He went from being almost killed by his brothers to being put in the pit, to being sold to one, and then sold to another official of the Pharaoh. But in all things, God has a plan. God knew what he was doing. He was sold into slavery, it says the word of God, Joseph. Yet the Lord was with him. That's what the word of God says. Vemos aquí en capítulo 39, verso 2, hermanos. Mencioné esta escritura hace unos días. Empezamos primero. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y verso 2 dice, ¿qué aquí, hermano? Muy importante. Mas el Señor estaba con José. Qué increíble, hermano. En medio de todo eso, dice, Dios estaba con él. No estaba solo, no estaba abandonado. Iba de uno en mal, pero Dios estaba con él. Y no termina ahí. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. We see here what it says in verse 39. And the Lord was with him. Even if he was sold,
to the Egyptians. The word of God says in verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. It's tremendous, because a lot of times we think when things don't go our way, we think, well, how is the Lord with me? Look at all the things that are going wrong. How is God with me? But here we see that things can go wrong in our lives, but God is still with us. God still blesses us. God still prospers us, even when things go wrong, even when it seems like nothing's going my way. That's what it says here in verse 2. As we read the word, it says, and the Lord was with Joseph. We just read that he was sold to an Egyptian and he was in his master's house, but yet God was with him. The Lord was with him. A lot of times, many times when we go through situations, we think the Lord is not with us. Oh, look at my situation, look at my need, look at my problems, look at my sickness, look at this, look at that. And we forget, even in the middle of that, the Lord is still with us. And not only that, but it says here that he was a prosperous man, even in this situation. The Lord can make us be prosperous, not only in the economical way, but there's many ways to be prosperous with the help of the Lord. Muchos piensan, hermanos, pues ¿dónde está el Señor? Estoy en esta situación, ¿y dónde está el Señor? Pero aquí vemos, hermanos, verso 2, mas el Señor estaba con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su amo, el Egipto. So we have to understand that we read here in verse 2, it declares to us that the Lord made all that he did prosper. Everything that Joseph did, it prospered. We can lose in many things, but we'll never lose when we're in God's presence. As long as we remain in God's presence, we'll always have victory with the help of the Lord, even when things don't seem to go our way, as long as we remain in God's presence. That's why we struggle so much. That's why we have to work so hard. That's why we have to take extra effort to stay in God's presence, because in God's presence there's blessing. But when we leave God's presence, there's no blessing. Aquí vemos, hermanos, mientras que uno se mantiene en la presencia de Dios, así como José, que dice en verso 2 que el Señor estaba con él. Nosotros también, hermanos, tenemos que esforzarnos para mantenernos en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay bendición, en la presencia de Dios hay protección, en la presencia de Dios hay misericordia, hay amor. Pero cuando salimos de la presencia de Dios, no existen todas esas cosas. Por eso, aunque él estaba en la casa de su amo, la presencia de Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Hay bendición en la presencia de Dios, hermano. Aún cuando se mira como, pues, ¿qué es el plan de Dios en todo esto? Porque en algún momento u otro, casi yo pienso todos hemos estado en una situación donde decimos, pues, ¿qué es el plan de Dios en todo esto? Porque no lo veo, porque todo se mira mal. Pero Dios tiene para sus hijos, Dios tiene un plan. Así como tuvo para José, también en este tiempo que estamos nosotros, Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Dios todavía tiene un plan para nosotros, hermanos. El Señor no ha terminado en nuestras vidas. Aquí estamos todavía llegando para el plan, para que se cumpla el plan divino de Dios. Estamos en camino. No hemos terminado, no hemos llegado al fin. Todavía estamos en el plan para llegar. Y así lo aprendemos de José. This is how we learn. Why? Because one of the things that are so important about Joseph is that he had integrity. Integrity is a very special word because not too many people have integrity. Esa palabra, era un hombre íntegro, José. Él tenía integridad. Era un hombre sincero, hombre de Dios. Quería ser obediente, quería seguir. No iba a dejar las cosas de Dios por nada. Lo que su padre le había enseñado, lo que él había entendido, era un hombre íntegro. Hoy en día, hermano, es bien difícil encontrar personas con integridad. ¿Qué quiere decir? Básicamente es personas de palabra, hombres de palabra. Aún en la iglesia es difícil porque muchos dicen, no, yo sí, yo sirvo, yo hago, yo ayudo, pero a la hora de horas, ¿dónde están? Así como me recuerdo nuestro pastor anciano, hermano Efraín Señor, decía, ¿dónde están todos esos que decían aleluya? ¿Dónde están? En un tiempo, oh, aleluya, amén, amén, amén. Pero ya cuando los se ocupaban, ¿dónde están? Todos los que decían aleluya.
Todos los que son de palabra. Es fácil hablar y hablar, pero a la hora de horas, hermanos, de cumplir, esa es la diferencia. Porque muchos dicen, oh sí, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo soy obediente, pero a la hora de horas, a ver, ¿quién de veras cumple con su promesa? ¿Quién de veras cumple con la palabra? ¿Quién es de veras obediente a la palabra de Dios? Eso es donde se mira. En inglés tienen un dicho, a lo mejor algunos lo escucharon. There's a saying in English that says, the proof is in the pudding. Who remembers that? It's an old saying. Does anybody remember that? Maybe it was, I know the young people probably never heard it. Es algo antiguo del tiempo pasado. La prueba está en el pudín. Quiere decir que, uno dice, está bien bueno, está bien rico, este es el mejor. Pero ¿qué quiere decir? Ya que lo pruebe, voy a saber si de veras. La prueba está ya cuando uno lo prueba. Porque, hermano, le pueden presentar un pastel bien bonito, ¿verdad? Mira qué bonito. A mí me ha pasado eso. Mira, te voy a ir, hermano, aquí para usted. Uy, se mira bien sabroso. Y ya cuando lo pruebo, digo, ay, Señor Santo, ¿quién lo hizo esto? Se mira bonito, pero de vista se puede mirar bonito, pero ¿cómo se sabe si está bueno, hermano? Probándolo. Y eso es lo que vemos en José. Era un hombre íntegro, no nomás de afuera, pero de adentro. Y es la diferencia, y es lo que Dios quería en él. Por eso Dios pudo usarlo, por eso Dios lo pudo hacer este plan por él, porque él era un hombre íntegro. Y cuando somos, usted y yo, los hijos de Dios, tenemos eso, también Dios nos pone donde Él quiere ponernos. Que nosotros sirvamos y seamos útiles en su ministerio, en su evangelio. Pero si uno no es íntegro, no es de su palabra, ¿qué nos queda? Porque hoy en día, hermanos, hay muchas personas que hacen contratos. Firman y vamos a hacer 20 hojas, 50 hojas, 100 hojas. ¿Quién ha hecho contratos así? Yo he hecho y son como 20 hojas, yo ni las veo. Léalas bien. No, está bien. No quiero estar leyendo 20 hojas. Pero muchas veces, ¿qué pasa hoy en día? Cuando ya uno está en desacuerdo, ¿qué hacen? Agarran el contrato. Ay, quedó el contrato. Se terminó, se acabó. Cada uno, tú por allá, yo por acá. Ya. Lo rompen. Pero con Dios no podemos hacer eso. Si le hemos dado nuestra palabra a Dios, que vamos a ser obedientes, que vamos a servirle, que vamos a caminar con Él, que somos con todo lo que vamos a hacer de corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no podemos decirle al Señor, oh Señor, pues siempre no. Porque ¿cómo le dicen a esas personas? A ver, ¿qué palabras? Yo me acuerdo uno que le decían, siempre así le ponían el sobrenombre, oh, ese es el rajón. Porque a todos se rajaba. No, siempre no. A todos sí. Y no, pues siempre no. Pues ya, no, el rajón no, ni le digas a él, dice. Porque a todos se raja después. Pero hay otros nombres, ¿verdad? Que ponen. ¿Quién se recuerda a otro? Que no sean muy malos, ¿verdad? Porque no queremos ofender. Porque hay otros, pues no vamos a entrar en él. Pero, ¿quién quiere esas personas, hermano? ¿Quién? Yo me acuerdo que decían de uno que yo conocía, ni le digas porque ese nunca cumple. A todo dice que sí, y a hora de horas nunca cumple ni decir incumplidos. Pero ¿qué era José? Era un hombre de Dios, que él no se entregó al pecado. Él siguió. Porque ¿se acuerdan la historia de José con la esposa de Potifar? ¿Se acuerdan? The story of Joseph when he refused sin, when he was tempted by Potiphar's wife. He was a man with integrity, a man of his word. He chose righteousness over comfort. That's why we can understand why God could use him. Because he was a man of integrity. Integrity, sometimes it costs us to be people of our word, to keep our word to God. But God, as we know in the Bible, and we're confident, God always honors the righteous, those that do right by the Lord. He always honors them, ¿verdad? Porque sabemos, hermanos, cuando una persona somos hijos de Dios, hijas de Dios, que hemos dado la palabra de Dios, vamos a ser obedientes. Dios honra a sus hijos que son íntegros, que dan su palabra y la cumplen.
Dios los honra a sus hijos. Y así hizo el Señor con José. Él lo honró, lo elevó, lo puso en un puesto alto en Egipto. No nomás era cualquiera José. Él tenía una autoridad sobre todo el palacio del faraón. Imagínense, viniendo de un joven 17 años que cuidaba ahí para su papá, donde el Señor lo llevó a poner en la casa del faraón, y para él tener autoridad sobre los egipcios, siendo él judío. Mano, qué tremendo, que esto comprueba qué puede ser Dios en nuestras vidas si nosotros nos prestamos a servir al Señor como Dios demanda de nosotros. ¿Qué puede ser Dios por sus hijos? No hay límite. There's no limit to what the Lord can do in our lives if we follow the steps as we see here of Joseph. Why? Because when he was put into position, he was in the Pharaoh's house. There was Potiphar's wife, which was this official, an Egyptian official, a high Egyptian official, and his wife tried to lure Joseph into committing sin with her. And what did he do? He refused. ¿Qué hizo? Rechazó. No. Porque era un hombre íntegro, un hombre de Dios. Dios quiere que nosotros podamos, quiere usarnos, quiere ponernos, quitarnos, movernos, ayudarnos, tratar con nosotros. Quiere ser mucho el Señor con nosotros, pero también nosotros tenemos que prestarnos para que Dios haga su obra. Tenemos que ponernos en su lugar para tener éxito con el Señor, no para fallar. Nosotros nos tenemos que colocar en la presencia de Dios, y así hizo José. Él buscó estar en la presencia de Dios, y así por eso dice la palabra de Dios que leemos aquí, que Dios estaba con él, y todo lo que hizo prosperaba. Hermano, yo también quiero saber, y estoy seguro que Dios está con nosotros. Dios está conmigo, Dios está con usted, Dios está con este ministerio. Eso es lo que necesitamos. No podemos, si Dios no está con nosotros, nada nos sirve. Y por eso lo leímos, que dice aquí que Dios estaba con él, aunque estaba en la casa del faraón, aunque lo habían vendido. Pero dice la palabra de Dios, todavía Dios estaba con él. Y no nomás eso, no termina ahí, pero y prosperaba, todo lo que hacía, prosperaba. ¿Qué no Dios puede hacer eso en nuestra vida? Yo digo que sí. Yo sí lo creo, que Dios puede hacer eso, que Dios tiene un plan, pero también queda a nosotros para que se cumpla. También tenemos que hacer nuestra parte. Dios siempre honra a sus hijos que son fieles. Siempre. Nos recordamos que lo acusaron a José y lo encarcelaron. Y aún así, encarcelado, hermanos, Dios lo abandonó. Ahí en la cárcel, ahí Dios estaba con él. Así dice su palabra. Dios no los dejó nomás, pues lo acusaron falsamente, lo encarcelaron, pero ahí estaba el Señor. Y uno va a decir, pues ¿cómo que Dios está con él? ¿Y por qué entonces lo encarcelaron? Hermano, porque Dios está con nosotros no quiere decir que todo nos va a ir bien. Y es donde muchos se confunden. Muchos hijos de Dios piensan, pues si Dios está conmigo, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué me regañan acá? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Piensan, entonces Dios no está conmigo. Y ahí sigue, aún les dicen en unas iglesias, le dicen, hey, si no te va bien económicamente, algo está mal contigo, Dios no está contigo. Y hay hermanos que se lo creen y están tristes. Pues yo creo no estoy bien con Dios porque no soy un millonario. Aquí comprueba, hermano, la palabra de Dios. Nos puede ir mal, hay momentos que nos puede ir mal, pero no quiere decir que Dios no está con nosotros, que Dios no nos favorece, que Dios no nos quiere bendecir, que Dios nos quiere que prosperemos. No quiere decir eso. Lo comprobamos con la historia de José, que no es verdad, porque la palabra de Dios dice que aunque fue acusada falsamente y encarcelado, pero Dios siguió con José. ¿Pero qué le ayudó la cárcel a José? Dice la palabra de Dios que ayudó a refinar el carácter de José y lo preparó para tener autoridad. Dios
en todo tiene un plan. Aun cuando no lo entendemos, Dios está obrando. Así hay un canto que me recuerdo que empecé a escucharlo durante la pandemia, porque no podíamos salir, todos teníamos miedo. Hermanos, nomás hábleme, denme señales de lejos, no se me acerquen. Y Dios está obrando, dice el canto, y me recuerdo, y yo lo oía, yo estaba ahí sentado y me ponía el canto. Dios está obrando, Dios, sí, Señor, yo sé que tú estás obrando. En medio de esta pandemia, en medio de todo, tú estás obrando. Y esa es la verdad, hermano. Lucha, prueba, necesidad, tristeza, dolor, lo que viene en nuestra vida, pero Dios está obrando. Dios tiene un plan. Y este nuevo año que viene, usted y yo quizás no sabemos bien el plan de Dios. Sí sabemos, Dios tiene plan para nosotros, sus hijos, su iglesia. Sí sabemos, Dios tiene un plan, pero tenemos que pedir, Señor, ayúdame, guíame, ponerme en lugar para que ese plan que tú tienes se cumpla en mi vida. Porque si no estamos así como entendemos su palabra, si no estamos en la presencia de Dios, no se puede cumplir el plan de Dios. Tenemos que nosotros buscar ponernos en el plan de Dios, pero tenemos que estar en su presencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Estar en su presencia es muy básico, no es nada que tenemos que ser científicos para entenderlo. Es ser obedientes al Señor. Si alguien es obediente a la palabra de Dios y somos obedientes a Dios, nos ponemos bajo la protección de Dios. Estamos en su presencia. Pero si no somos obedientes, nomás estamos aquí, allá, estamos por encima, perdidos en nuestros 1000 pensamientos, entonces no estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Nomás andamos vagando nuestros pensamientos. Entonces, queremos que Dios nos bendiga, nos prospere en este nuevo año. Pues, ¿qué hacemos, hermanos? Vamos a aprender como José, como dice la palabra, estar en la presencia de Dios. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a ponernos un plan de qué. Voy a esforzarme con todo mi corazón a hacer la voluntad de Dios en mi vida, para que Dios me bendiga, para que yo esté en su presencia y para que Dios me prospere. Y no estamos hablando, no vamos a pedirle, Señor, nomás económicamente. Sí le pedimos, porque todos necesitamos ayuda económica, pero más importante son las ayudas que Dios nos da en nuestra vida espiritual. Que nos dé fuerza, que nos dé integridad, que nos dé discernimiento, que podamos conocer y escuchar la voz de Dios y decir, yo sé que Dios me está hablando. Porque hay muchos que, ¿será Dios que me dice que debo de ir a la iglesia? Pues, lógico, hermanos. Si oye un voz que dice, debes de ir a la iglesia, es Dios. El enemigo no te va a animar que vayas a la iglesia. Lo contrario, te va a decir, tienes que lavar la ropa, tienes que lavar tu carro, tienes que ir al mandado, tienes que hacer esto, tienes que visitar tal persona, tienes que ir a descansar tu mente porque tú trabajas mucho. Eso es lo que va a decir el enemigo. No va a decirnos, busca de Dios, congrégate, no te va a decir, lee tu Biblia, no va a decir, ora, pide ayuda a Dios. Pero cuando oímos la voz de Dios, sabemos, es Dios. Es Dios que nos está exhortando, nos está hablando, está demandando de nosotros, nos está guiando para que estemos en su presencia, para que seamos obedientes. Vemos cómo Dios usó a José. We see how Joseph was falsely accused and imprisoned according to the word of God. Why? Because of the wife of this official. Because he wouldn't give in. She threw himself on him thinking that he would fall in sin with her, and he said no. He rejected her. Why? Because he was a man of integrity, a man of his word, a man of God. And what happened? She accused him. She accused him, oh, this guy, he tried to take advantage of me. He tried to do things to me. And what did they say? They took a word because she was Egyptian. And they imprisoned him. But even in the middle of that, the word of God says that even when he was in prison, God was with him. Even when they put him in prison. God didn't leave him. God didn't abandon him. He was still in the presence of God. Sometimes we think when things get tough, when we're struggling, we think, well, I'm not in God's presence. Where's God at? If things are going difficult, if I have problems, I have needs, I have doubts in my mind, if this and that, we think, well, where's God at? But here we see, according to the word of God, even in prison, even in difficult times,
God was there with them. Hermanos, nosotros sabemos, hermanos, cuando todo en un momento se mira como que todo nos va mal y vemos nadie está con nosotros para ayudarnos, ¿quién sigue ahí con nosotros? Dios. Aun cuando no están nuestros amigos, amistades, compañeros, familiares, cuando nadie está, más solo estamos en la lucha, en la prueba, y uno siente, estoy en esto solo. No es verdad. Dios está ahí con nosotros. Es el único. Aun cuando no hay nadie más, Dios sigue con sus hijos. Cuando nosotros queremos estar en la presencia de Dios, Dios no quita su presencia de nosotros, hermanos. La única forma de no estar en la presencia de Dios es nosotros salirnos de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Es ser desobediente a Dios. Pero Dios no quita su presencia, su protección de sus hijos. Así dice la palabra de Dios. No de su voluntad, pero depende de nosotros. Si nosotros, así la enseñanza aprendimos muchas veces de nuestro pastor anciano. Él lo enseñaba. Decía, ponía una imaginaria, una sombrilla, esas que se usa, un paraguas para el agua, ¿verdad? Para la lluvia. Y si usted está bajo ese paraguas, pues mientras que está ahí, pues ¿qué pasa, hermano? Pues no le cae la lluvia, está protegido. Todo alrededor está cayendo la lluvia, pero mientras que usted está ahí, pues no le toca la lluvia. Pero a ver, quítese el paraguas, ¿qué va a pasar? Pues se va a mojar. Es lo mismo con la presencia de Dios, la protección de Dios. Si nosotros, mientras que estamos bajo la protección de Dios, estamos en su presencia, Dios está con nosotros. Dios nos está protegiendo. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está prosperando, aun cuando no lo vemos. Por eso me recuerdo de ese canto que escuchamos durante. Aunque no lo vemos, Dios está obrando. Y es la verdad. ¿Cuántos se recuerdan escucharlo? No lo voy a cantar porque me sale. Entonces mejor nomás les digo cuál es. Ahí después lo cantan ahí en su casa. Pero así es la verdad, hermano. Aunque no podemos ver las manos de Dios, pero Dios está obrando en nuestra vida. Aun cuando no lo vemos, Dios está obrando. Hermano, qué mejor es eso que estar en la presencia de Dios. Qué mejor. Vemos la historia, vemos la palabra. There's nothing better than to be in God's presence. There's nothing better for us as children of God. There's nothing better than to be in God's presence. But to be in God's presence, it takes integrity, it takes honesty, it takes effort, it takes work. It doesn't just come naturally. God wants us to be in His presence, but we have to do our part. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tenemos que hacer nuestra parte. Se guardó José con su integridad, aun cuando las cosas se miraban mal, pero Dios no quitó su presencia de él. Dios estaba con él. Y Dios pide lo mismo de nosotros. Hoy en este tiempo, Dios está buscando lo mismo de nosotros, esa integridad, ese compromiso, ese heme aquí. Así hizo la palabra cuando le habló su papá a su hijo, ¿verdad? Que dice, heme aquí, aquí estoy. Que lo iba a mandar a buscar sus hermanos. Heme aquí. Así nosotros también. Señor, aquí estoy. Aquí estoy para estar en tu presencia. Aquí estoy para obedecerte. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy también para recibir de tu protección. Aquí estoy. Hermanos, yo les pregunto a usted, ¿hay algo mejor que estar en la presencia de Dios? No. Lo sabemos, es comprobado, la palabra lo enseña. En nuestras propias vidas también lo hemos experimentado. Y podemos decir con esa 100% seguridad, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. No hay nada mejor. Porque en la lucha, en la prueba, la necesidad, la enfermedad, cuando no hay nadie más ahí para apoyarlo, cuando se siente solo uno, estoy en esto solo y no hay nadie más, está Dios. Ahí está Dios. Para consolarnos, para quitarnos las lágrimas, para levantarnos del suelo, para hacer lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Ahí está Dios. No hay nada mejor, hermano. We see that Joseph realized the greater purpose through the pain he suffered. Through all that he went from being rejected by his brothers, despised by his brothers, being sold to the Egyptians, being accused falsely by the wife of this
Egyptian, he knew that there was purpose through all the pain that he had to go through. He knew there's a purpose through all this. Aún en medio de todo lo que sufrió José, él entendió que en medio de todo eso, lo que le hicieron, de sus hermanos, de estar lo vendieron de uno al otro, de caer en la casa del faraón, de estar falsamente acusado por esta mujer, de estar encarcelado, en medio de todo ese dolor, Dios le enseñó que Dios tenía un propósito en su vida. En medio de todo eso, hermanos, ¿cuántos también podemos ponernos en los zapatos de José y decir, también yo he sufrido, también yo he batallado, también yo he pasado luchas y pruebas, pero también en medio de todo Dios ha tenido un propósito en mi vida? Gracias a Dios. So we read here what the Word of God says. Joseph realized that God sent him ahead to preserve life. What men meant for evil, his brothers, the Egyptians, God turned it into good. God's plan was always greater than Joseph's pain. That's what we read according to the Word.